finales del siglo XVIII, Inglaterra intentaba sentar las bases de lo que llegaría a ser su gran imperio, y sus ansias de expansión eran irrefrenables. La firma de la Paz de París en 1763 la había convertido en primera potencia europea. Francia le había cedido extensos territorios en América del Norte y Central, dominaba Senegal en África y en la India disponía de los asentamientos en la costa de Coromandel. A partir de entonces, Inglaterra entró en una imparable dinámica expansionista que le obligaba a controlar todas las rutas marítimas en defensa de sus intereses. Con este escenario, desde que en Santa Cruz se supo que la poderosa escuadra británica que mandaba el almirante Jervis mantenía bloqueado el puerto de Cádiz, era solo cuestión de tiempo que decidiera atacar las Islas Canarias. Y el momento había llegado. El batallón de infantería de Canarias y las milicias provinciales, en unión de los franceses de la corbeta Le Moutin, que los ingleses habían sacado por sorpresa de la bahía meses antes, y de no pocos ciudadanos que se habían quedado voluntariamente, habían sido estratégicamente repartidos por el general Gutiérrez a lo largo de toda la línea defensiva, desde el castillo de San Juan hasta el de Paso Alto, reforzando muchos de ellos los asentamientos de la artillería. Entretanto, Horacio Nelson, a bordo de su navío insignia Theseus, reúne a sus oficiales y les anuncia la sorprendente decisión, después de las frustradas intentonas anteriores, de tomar personalmente el mando de la que él considera la acción definitiva. Con asombroso atrevimiento ordena el ataque directo al centro neurálgico de la plaza, muelle y castillo principal, poniéndose al frente de sus tropas. Nelson, a bordo de su lancha capitana, llega a la playa y antes de lograr poner el pie en tierra, es alcanzado por la metralla que le destroza el brazo derecho y se desploma dentro de la misma lancha. Las operaciones en tierra quedan al mando del capitán Trowbridge, que en principio se sitúa con los hombres que le han seguido en la parte alta de la plaza principal, mientras que los que llegaron al muelle al mando del capitán Bowen son abatidos o hechos prisioneros. Pero por otros puntos de la costa llegan muchos más atacantes y la lucha se generaliza. La situación de las defensas con las que contaba la plaza distaba mucho de ser la más deseable. El armamento de las milicias provinciales era deficiente y escaso, no había fusiles para todos y muchos de sus componentes habían sido dotados de rosaderas como única arma que podían esgrimir. Pero el problema más grave se presentaba en la artillería de los baluartes. Por una parte, frente a cerca de 400 bocas de fuego de que disponían las naves atacantes, la línea defensiva contaba con menos de 90. Por otra, la dotación para servir las piezas apenas alcanzaba la tercera parte de la necesaria, formada por unos pocos artilleros profesionales, ayudados por milicianos sin instrucción y que jamás habían disparado. En el momento en que se inició el ataque, el general Gutiérrez, con un pequeño séquito, cursaba visita de inspección a las defensas del pequeño muelle de Santa Cruz y sus ayudantes se apresuraron a conducirle al resguardo del castillo de San Cristóbal. Muchos de los soldados apostados en las proximidades vislumbraron la escena en la oscuridad y erróneamente hicieron correr la especie de que el general estaba herido e incluso de que había muerto. Este rumor ocasionó un primer momento de desconcierto entre algunos oficiales, a los que siguieron parte de la tropa, la mayoría campesinos o jornaleros sin instrucción, que carecían de toda experiencia en este tipo de trances. Por otros puntos de la costa desembarcan nutridos grupos de invasores, cuyo número era imposible de determinar en la oscuridad de la noche. A pesar de la resistencia de los defensores, especialmente del batallón de Canarias, los ingleses llegan a tierra por la Caleta y desde el Barranquillo del Aceite hasta la playa de la Carnicería, logrando muchos de ellos infiltrarse en la población. Santa Cruz, pueblo pacífico de comerciantes, artesanos y gentes de mar, se ve envuelto en mortal refriega y en una insólita situación jamás presentida ni imaginada. Las mismas calles y plazas que eran el cotidiano escenario de una vida tranquila y sosegada, sufren el fragor de una batalla a muerte con todos los atributos de una lucha de guerrilla urbana. Desde la playa de la Alameda hasta el Barranco de Santos, todos son encuentros, gritos, carreras precipitadas, fogonazos, estruendo y olor a pólvora, en medio de la más completa oscuridad.
bien gráficamente nos lo narra el primer historiador de Canarias, Viera y Clavijo. Se extiende la contienda en la caleta, en el muelle y el barranco. Vuela la muerte horrenda al tiroteo por el frente y flanco. Y el aire confundido es nube, es resplandor, es estampido. Los ingleses desconocen el intrincado laberinto de callejuelas que desde el mar, en suave pendiente, llevan al núcleo del pueblo. Intentan concentrarse y no perder contacto entre ellos, pero algunos deambulan perdidos en la oscuridad en pequeños grupos, hasta que al toque de llamada de sus pífanos y tambores se van reuniendo y logran constituir una formación más compacta, después de que Trowbridge y sus hombres abandonan la plaza principal y se suman a sus compañeros. Los choques y refriegas entre atacantes y defensores son continuos y encarnizados, y en esquinas y callejones se llega en ocasiones a la lucha cuerpo a cuerpo. El desconcierto se adueña de las tropas inglesas, que se ven acosadas por varios puntos a la vez. Intentan formar un cuadro defensivo, pero los ataques se suceden por todas las bocacalles sin que puedan organizarse debidamente. Hasta que los atacantes se dieron cuenta de que no tenían salida posible y, forzando las puertas del convento dominico de la Consolación, se hicieron fuertes en su interior. Enviaron varios ultimátum al general Gutiérrez, amenazando con incendiar y destruir la población si no ordenaba la rendición inmediata. Gutiérrez contestó: Tenerife no se rinde mientras me queden pólvora, balas y gente para continuar la lucha. Y la lucha continuó, hostigando a los ingleses desde las calles inmediatas, que respondían con descargas de fusilería desde las tapias, ventanas y tejados del convento. Los ingleses han podido ver desde el campanario del convento que el refuerzo que en 15 lanchas les enviaba su flota había sido rechazado por la artillería de las fortalezas, obligándolo a retornar a sus navíos. La desesperanza se presa en su ánimo y pronto llegan a la conclusión inevitable: intentar alcanzar una capitulación honrosa y olvidar su afán de conquista. Parlamentarios con bandera blanca salen del convento y con los ojos vendados son conducidos al castillo ante el general Gutiérrez. El comandante general, acompañado por sus oficiales, preside la capitulación, que firma el capitán Samuel Hood, asistido por el jefe de las tropas de desembarco Oldfield, capitulación que luego ratificaría Trowbridge como comandante de las tropas británicas. La gesta ha culminado con la victoria de los defensores. El general Antonio Gutiérrez, en su parte a la corte relatando los hechos, escribió: Los enemigos tuvieron 8 oficiales muertos, incluso el capitán Bowen, y varios heridos, entre ellos el contraalmirante Nelson, que perdió el brazo derecho, calculándose prudencialmente en más de 800 hombres la gente que perdieron en la acción, sin contar un número de heridos bastante crecido. Hemos tenido la gloria de rechazar el ataque de los enemigos. Santa Cruz, 25 de julio de 1797.